ya hemos hablado. ¿De qué hemos hablado? A ver quién se acuerda. Estos domingos anteriores. ¿De fe? De fe. De mentalidad y de visiones y sueños. Y todo esto tiene que ver con el tema de hoy, que es lenguaje. Yo me llevé lengua, según ahí de la escuela. No, no va a hablar de los verbos, pastor, de los sustantivos, esas cosas que no entiendo nada. No. Vamos a hablar de otra cosa. Pero como hablamos, como nos dijo la pastora el domingo pasado, todo esto está vinculado. O sea, no es que son temas que se pueden separar. La mentalidad, la fe, las visiones y los sueños tienen que ver con el lenguaje. Vamos a leer este versículo. Santiago 1:26 dice así: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Está buenísimo este versículo. Este también es como para pegarlo en la ladera, ¿viste? Si alguien no le pone, ¿qué dice? Freno A la lengua. a su lengua. Y me encanta la claridad de este versículo, porque nos está resaltando la necesidad de tener un lenguaje correcto. Nos está resaltando esa necesidad. Nos está diciendo que tenemos que controlar nuestra lengua, que tenemos que controlar nuestro vocabulario. Inclusive lo que dice este versículo es que si no tenemos un vocabulario de fe, un vocabulario de reino, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Escucha esto. Nuestro lenguaje está relacionado con lo que somos. ¿Va de vuelta? Nuestro lenguaje está relacionado con lo que somos. Yo hace unos años viví en España y viví en Mallorca. Y en Mallorca no se habla puntualmente español, se habla mallorquí. Y el mallorquí es un idioma medio difícil de entender y de expresar. Y cuando vos vas a un negocio, te saludan en mallorquí. O sea, ellos arrancan hablando mallorquí. Y si vos les respondés en español, ellos te empiezan a hablar en español, pero con pocas ganas. No tienen tantas ganas de hablarte en español. Ellos no quieren hablarte en español, quieren seguir hablando el mallorquí. ¿Por qué? Porque su lenguaje, su dialecto, los diferencia del resto. Los diferencia del resto. Los identifica de una forma particular. Los escuchás hablar y decís, este es mallorquí, este no es de otro lado. Lo mismo pasa con los catalanes, con los gallegos, con los paraguayos que hablan guaraní. Capaz que paraguayos podemos conocer alguna persona por acá, que los escuchás hablando entre ellos y no están hablando en español, están hablando en guaraní. Cuidan el lenguaje, lo cuidan a su lenguaje, no lo quieren perder. ¿Por qué? Porque ese lenguaje los identifica claramente y lo enseñan de generación en generación para que no se pierda. Todos siguen hablando ese idioma para que no se pierda. Yo quiero que podamos entender y ver con claridad la importancia del lenguaje, la importancia de la lengua en nuestro crecimiento espiritual. El no elegir las palabras correctas para hablar, el no ponerle freno a nuestra lengua, hace que nos engañemos a nosotros mismos. El no cambiar nuestro lenguaje al lenguaje del cielo hace que el enemigo nos tenga frenado. Estoy tentado a preguntar si alguien se siente frenado en su vida espiritual. No me respondan. Pero si alguien se siente frenado en su vida espiritual, revise su lenguaje. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? Cada vez que abrís tu boca, ¿qué sale de tu boca? Es importante pensarlo. Sí. Es imprescindible que hoy recibas esta palabra. Súper necesario. Porque si tu lenguaje no cambia, vos te vas a ver frenado, vos te vas a ver estancado. Inclusive el enemigo te va a engañar fácilmente. Por eso que es súper necesaria esta palabra. Para crecer en inteligencia espiritual, tenés que cambiar tu vocabulario. Decirle al que está al lado, tenés que cambiar tu vocabulario. ¡Uf! ¡Aleluya!
tenés que cambiar tu lenguaje. Él le voy a decir a lo de la cámara, tenés que cambiar tu lenguaje, alinear tu vocabulario al vocabulario del cielo. Hay que hacerlo. Tenemos que redireccionar nuestro lenguaje con palabras que edifiquen a los que nos escuchan y que también edifiquen nuestra propia vida. Hablaba con un pastor amigo y me decía, hay que pensar bien. Hay que pensar bien. ¿Cómo estás pensando? Hay que pensar bien. Si pensás bien, vas a hablar bien. Si pensás mal, vas a hablar mal. Esto es súper importante. Para crecer espiritualmente y para desarrollar nuestra inteligencia espiritual, que es lo que venimos hablando, tenemos que tener un lenguaje cargado con expresiones y palabras del cielo. Un lenguaje como cargado con expresiones y palabras del cielo. Ahora vamos a ver cargado de qué tiene que estar nuestro lenguaje. Número 1, nuestro lenguaje tiene que estar cargado de adoración. Salmo 66, 17 dice, clamé a él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Otra vez. Clamé a él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Súper fácil el versículo súper claro. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro clamor no tiene que estar limitado solo a la celebración de fin de semana. Wow. No tiene que estar limitado a esto. Yo vengo el domingo, canto una canción, 2, 3, 4, no sé cuántas decidieron los chicos liderarnos. Y ese es nuestro momento de celebración. Tiene que brotar por nuestros poros, por nuestro ser la adoración. Tenemos que vivir en un acto de adoración constante, de alabanza. Tiene que ser una constante en nuestra vida el lenguaje de adoración. Porque si no es así, nos engañamos a nosotros mismos. Mira, esto que te voy a decir no va a sacar muchos amén, seguramente. Pero ¿de qué sirve estar cantando, alabando y danzando acá en la iglesia 2 horas así? ¿Cómo era la que cantaron la última? ¿De qué te sirve estar 2 horas acá en la iglesia por semana si después voy a tener un vocabulario totalmente distinto en la semana? Voy a tener otro lenguaje, voy a tener un lenguaje horrible en la semana. ¿De qué me sirve 2 horas de aparentar un lenguaje y tener otro totalmente distinto? ¿Sirve de algo? Quiero decirte que no, que te engañás. Y que el diablo dice, está perfecto, seguí yendo, total vos seguís siendo el mismo. Me da igual que sigas yendo a la iglesia. Total, cuando salís, volvés a hablar peor de lo que hablabas antes. Nos engañamos. Además, escuchá esto. Adoración no solo son canciones. Adoración es exaltar el nombre de Dios en mi lenguaje todo el tiempo. ¿Vos adorás a Dios en tu lenguaje todo el tiempo? Estás trabajando, haces un trabajo y decís, gracias Señor, esto lo hice porque vos estás conmigo. Estás cortando la cebolla, cocinando. Esto lo hice, Señor, porque vos estás conmigo. Estás en la escuela, en la facu, donde sea, en el trabajo. Gracias, Señor, esto vos estás conmigo, es tu presencia. Vos me diste la capacidad. Exaltás el nombre de Dios. Cuando contás que te pasó algo bueno, viste que la gente te dice, qué suerte que tuviste. ¿Vos qué le decís? No fue suerte, fue el Señor. Dios me bendijo. Eso es nuestro vocabulario, exaltando el nombre de Dios. Nos encanta esto. David, al escribir este salmo, dice, lo alabé con mi lengua. ¿Quiere hacer algo feo? Tóquese la lengua. Después no le toque con el dedo a nadie. Con mi lengua. Con mi lengua, lo dice claramente. Él dice esto porque sabe que hay otras formas de alabar a Dios. Hay otra forma. Pero particularmente resalta el vocabulario. Mi lenguaje tiene que estar cargado de adoración. Cuando nuestro lenguaje cotidiano está cargado de adoración, nuestra inteligencia espiritual crece, avanza, se fortalece,
¿Cuántos van a cargar su lenguaje de adoración? Bueno, dale un fuerte aplauso al Señor. Ahí para Gracias, Jesús. firmar con el Espíritu Santo. Número 2, lenguaje lleno de esperanza, lenguaje de esperanza. Proverbios 15:4 dice, la lengua que brinda alivio es árbol de vida, la lengua perversa deprime el espíritu. Nadie quiere estar, pensando en este versículo, nadie quiere estar con alguien que tiene un lenguaje perverso, ¿o no? Nadie quiere estar con alguien que tiene un lenguaje que deprime. ¿Quién quiere estar con alguien que tiene un lenguaje que deprime? Nadie. Yo no quiero estar con alguien o que diga cosas con doble sentido, que sea perverso, que todo el tiempo esté pensando y diciendo cosas raras. Nadie quiere estar con ese tipo de personas. Nuestro lenguaje tiene que estar cargado de esperanza. La lengua que brinda alivio, que da esperanza, es como un árbol de vida. Es como un árbol de vida el que habla bien, el que tiene un lenguaje de esperanza, es como un árbol de vida para el que está enfermo. ¿No te pasó alguna vez que vas a visitar a alguien que está enfermo y que está mal? Nos ha pasado muchas veces con Nati, con la pastora, que vamos a un lugar y nos empezamos a hablar y la persona está, ¿y por qué estoy re mal? Y no sé qué. Y empezamos a charlar, bueno, lo que vinimos a verte, ¿cómo estás? Queremos orar por vos. Pasan 15 minutos y la persona que estaba así ya está sentada. Y está hablando, diciendo, qué bueno que vinieron. Bueno, hermano, ya está. ¿Por qué? Porque el lenguaje de esperanza trae vida. Trae vida. Eso no nos pasa solamente a nosotros, te va a pasar a vos si tenés un lenguaje de vida, si tenés un lenguaje de esperanza. Y hay algo que es muy importante. El lenguaje de esperanza no es positivismo barato. Ay, bueno, ya vas a estar bien. Ya te va a salir todo bien, vas a mejorar. No. El lenguaje de esperanza es hablar palabra de Dios. Es traer la palabra de Dios a lo cotidiano, a tu día a día. Sí, el lenguaje de esperanza es incorporar la palabra de Dios a nuestro vocabulario. Alguno va a salir hablando, si lees Reina Valera 60, hombre, pues tipo español, os hermanos, aquí estamos. No, hay versiones más de nuestra forma de hablar. Pero si usás esas versiones, la idea no es que uses la versión, la idea es que incorpores la palabra de Dios a tu vida. ¿Sí? Hay inteligencia espiritual en los que brindan alivio a los desesperanzados y que animan a los desanimados. Hay palabra de vida. Cuando nuestro lenguaje es de esperanza, siempre vamos a estar más cerca de la solución que del problema. Esa te la regalo para el estado de WhatsApp. Cuando nuestro lenguaje, dijimos, es de esperanza, siempre vamos a estar más cerca de la solución que del problema. Miqueas 7:7 vamos a leer. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Y está entre signos de exclamación. O sea que viene hablando y dice, mi Dios me escuchará. Miqueas está hablando y lo dice de esta manera. Yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Cuando leas la Biblia, léelo así bien con todos los puntos, los signos, y vas a ver que la descubrís otra vez. Me imagino yo al profeta saltando y diciendo, mi Dios me escuchará. Yo no sé qué va a pasar, pero sí sé que mi Dios me escuchará. Me encanta el profeta Miqueas diciendo estas cosas. Dice, en él está puesta mi esperanza. ¿Dónde está puesta tu esperanza? Como decía hoy Alexi, no pongas tu esperanza en el dinero. Tu esperanza y mi esperanza tienen que estar puestas en el Señor. ¿Por qué? Porque no es una esperanza vacía, es una esperanza concreta, es una esperanza segura, es una esperanza firme. Dice, mi Dios me escuchará. Y esto es crecer en nuestra inteligencia espiritual. Tener un lenguaje de esperanza es saber que Dios me escucha. ¿Quién sabe que Dios lo escucha? El resto ya lo va a aprender.
tengo la seguridad que Dios me escucha. Los que tenemos un lenguaje de esperanza, tenemos esta seguridad. Dios me escucha. Yo sé que oro y Dios me escucha. Yo sé que hablo y Dios me escucha. Mirá, a veces estoy pensando y Dios me está respondiendo. Digo, estás escuchando hasta lo que pienso. Yo sé que Dios me escucha. Sabemos que de Él viene nuestra fuerza. Los que tenemos un vocabulario diferente de esperanza, un lenguaje de esperanza, sabemos que nuestra fuerza viene de Dios. Sabemos que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Sabemos que Él está parado al lado nuestro como un guerrero poderoso. ¿Cuántos van a cargar su lenguaje de esperanza esta noche? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Jesús. Él está con nosotros. Él no te dejó, Él no te abandonó. Ese es el lenguaje de esperanza. Número 3. Un lenguaje de poder. Y vamos a leer Proverbios 18:21. Y dice así: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Miren, este versículo nos enseña algo súper clave. Las palabras tienen poder. Y esa es una tremenda verdad. Las palabras tienen poder. Es una tremenda verdad absoluta. Ahora, depende de cada uno de nosotros decidir si ese poder lo vamos a usar para vida o lo vamos a usar para muerte. Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Para qué voy a usar las palabras? ¿Para vida o para muerte? Porque en cualquier dirección que vayan nuestras palabras hay fruto. O sea, siempre hay fruto, ya sea de vida o de muerte, pero hay fruto. Siempre lo hay. Y de eso comemos, como decía este versículo que leíamos recién. Ahora bien, ¿cuál es el vocabulario de poder? Y quiero que me presten mucha atención en esto. El que declara y confiesa la palabra de Dios. Ese es el vocabulario de poder de vida. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha gente declarando y decretando cosas por ahí. Mucha gente que dice declaro, decreto, no pasa nada, todo bien con eso. Ahora, ¿es de vida o es de muerte? ¿De qué sustento tiene eso que declaro, que decreto, que establezco, que recontraestablezco, que sello, que afirmo, que digo? ¿Qué sustento tiene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Porque las palabras no son inocentes. Y la Biblia dice que por cada palabra que hemos dicho, vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Hay una frase muy entrerriana que a veces pasa, dice, ¿por qué tardaste tanto? Le pregunta uno al otro. Y no, porque me quedé hablando con uno. ¿Y qué estaba hablando? Nos quedamos hablando de unas pavadas ahí. Y yo digo, ¿vamos a tener que dar cuenta por pavadas que nos quedamos hablando delante del Señor? Yo imagino al Señor ahí diciendo, a ver, sí, un día vos llegaste tarde a tu casa porque te quedaste hablando con Jorgito en la esquina, pavadas, dice. A ver, decime, ¿qué quisiste decir con todo esto? Y yo me quedé charlando, qué sé yo. Y bueno, no sé, hay que dar cuenta. Por eso uno tiene que pensar antes de hablar. No es tan difícil. ¿Por qué está el cerebro acá y la boca acá? Primero pienso, pues hablo. Si no, tendría la boca acá. Dije lo primero que se me vino a la boca. No, lo primero que se te vino a la mente y después bajó, pues si se te viene a la boca directamente, hay un problema. No sé, hay que ir al médico para que ubicar algo. Nosotros tenemos que llenar nuestro lenguaje de vida. Tenemos que tener un lenguaje de fe, un lenguaje de sanidad. Eso es lo que tenemos que tener. Vamos a leer otro versículo. Mateo 8:8 dice: el centurión contestó: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. El centurión, conocen esta historia, si no después la leen. El centurión era un soldado y se acerca a Jesús porque tenía uno de sus trabajadores enfermos, un siervo enfermo. Pero se acerca a Jesús y este centurión sabía que una palabra de vida
iba a traer vida y dar fruto de vida. Él sabía que una palabra de vida iba a cambiar una circunstancia. Y Jesús tenía ese lenguaje de poder. Jesús tenía un lenguaje de poder. Y nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Eso me encantó. Estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos de su presencia. Estamos llenos de su poder. Significa que tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Porque dentro de nosotros, en las palabras que nosotros decimos, hay poder de vida. El miércoles enseñaba esto, que cuando amamos a Dios, el Hijo y el Padre dicen, vamos a habitar adentro tuyo. Entonces cuando nosotros amamos al Señor, adentro nuestro, el Señor dice, yo voy a vivir en tu corazón. Y no voy a vivir yo solo, voy a vivir con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y su presencia está en nosotros. Por eso tenemos lenguaje de poder. Tenemos lenguaje de vida. Ese mismo lenguaje que tenía el Señor, lo tenemos nosotros. El Señor dijo, ustedes van a hacer aún mayores cosas de las que yo hice. Ustedes van a hacer mayores cosas de las que yo hice. Amén, dijo el Señor. Porque tenemos que tener este lenguaje de poder. Escuchá esto, no es lo mismo hablar de una forma que de otra. Parece algo simple, pero no es lo mismo hablar de una forma que hablar de otra. No es lo mismo un lenguaje de muerte, de desesperanza, de maldición. No es lo mismo hablar de esa forma que tener un lenguaje de vida, que tener un lenguaje de adoración, que tener un lenguaje de poder. No es lo mismo. No es lo mismo, vos salías ahí afuera y te dices, no, estamos sin trabajo, va a estar complicado, porque esto, porque lo otro, porque bla, bla, bla. Cosas que todos ya sabemos, ¿o no? Pues nadie viene de Marte y viene a vivir hoy y no sabe nada. Cosas que todos ya sabemos. Ahora, ¿qué decido yo hablar? ¿Qué lenguaje voy a tener? No, porque está todo mal, no sé qué, bla, bla, bla. Dios me va a bendecir. No, pero se están quedando todos sin trabajo. Dios me sigue dando trabajo. Amén. Los hermanos allá no podemos conseguir un departamento, ya consiguieron departamento. No, lo que pasa es que otro trabajo, ya consiguió un trabajo. Otro que no consiguió turno para no sé qué, ya consiguió el turno. ¿Por qué tenemos otro lenguaje? Un lenguaje de poder. No, porque todos desaprueban y se están llevando las materias. Yo voy a aprobar. Y el que no aprueba tiene una charla conmigo. Los papás me avisan y los oramos, y ponemos mano, todo. Así aprueban. Lenguaje de poder, un lenguaje diferente, un lenguaje de fe. ¿Tenemos algún diagnóstico, alguna enfermedad? Sí, está bien, pero Dios me va a sanar. Amén. Pero el diagnóstico es el diagnóstico. Mi Dios es más grande que el diagnóstico, así que yo sé que Dios me va a sanar. Punto. Tengo un lenguaje diferente. Para que nuestra inteligencia espiritual crezca, se fortalezca y se desarrolle, tenemos que llenarnos de un nuevo lenguaje. Del lenguaje del cielo, del lenguaje de la fe, del lenguaje del Espíritu Santo. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra hoy? Dale un fuerte aplauso al Señor.